Todos sabemos que hay ciertos órganos que necesitan descansar. Por ejemplo, los ojos. Si estamos demasiado tiempo mirando la pantalla de un ordenador, un tablet o un móvil, llega un momento en que los ojos se fatigan. Por eso es tan importante mirar por la ventana, desarrollar un poco esa mirada con más alcance para recuperar los ojos. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro humano no es verdad que solo pueda aguantar 21 minutos la atención, como a veces se dice. Ahora, sí es verdad que a los 90 minutos el cerebro necesita un nivel de recuperación. Y si ese nivel de recuperación no se lo estamos dando, estamos de alguna manera deteriorando la capacidad de seguir adelante, la capacidad de funcionar bien. Un error que a veces se comete, desde luego desde mi punto de vista, que es considerar que el estrés es malo. Vamos a ver, el estrés es buenísimo cuando se activa por las razones adecuadas, en la intensidad adecuada y durante el tiempo adecuado. Si el mecanismo del estrés se activa cuando no corresponde, con la intensidad que no corresponde y con la duración que no corresponde, pues obviamente eso ya no es favorable, eso ya no es adecuado. Por tanto, no se trata de acabar con el estrés, con los mecanismos del estrés, porque es que no podríamos sobrevivir, sería imposible. Lo que se trata es de entender que el estrés tiene un papel cuando lo tiene y no tiene un papel cuando no lo tiene. ¿Qué nos pasa a nosotros? A nosotros lo que nos pasa es que, porque estamos atrapados en esa visión superficial de lo que es la realidad, solo vemos esa dimensión, pues primero no reconocemos en nosotros un montón de talentos, un montón de capacidades, un potencial extraordinario, sino que habitualmente vemos lo que no nos gusta, lo que hacemos mal, lo que no hemos conseguido. Y esto hace que tengamos miedo de mostrarnos cómo realmente nos vemos, porque entendemos que si nos mostramos como realmente nos vemos, seríamos rechazados por los demás inmediatamente. Y cada uno se pone su máscara y hace su función de teatro. Ya hablaba de esto Shakespeare, el mundo es un teatro y todos somos actores. Y todo esto está pues también asociado a la necesidad de caer bien en el grupo, la necesidad de que te admitan en el grupo, la necesidad de que te valoren, la necesidad de que te aprecien. Y claro, al final, si no entendemos que hay un valor intrínseco dentro de cada uno de nosotros y que habrá personas que te valorarán más y personas que te valorarán menos, pero que te valoren más o menos no está afectando a tu valor intrínseco, pues siempre tendremos este grado de dependencia. Y esto hace que vivamos muchas veces a la defensiva, que estemos constantemente intentando mantener ese personaje, intentemos de alguna manera mantener las apariencias. Todo esto produce muchísima tensión interior porque estamos por dentro divididos y esto se expresa también pues en muchas de nuestras conductas, en muchas de nuestras reacciones que a veces nos resulta difícil de entender. El principal problema del estrés es sin duda la cronificación, es decir, cuando se hace crónico. Entonces, esta cronicidad lo que hace es mantener no solamente activo una parte del sistema nervioso, se llama el sistema nervioso simpático, que va desgastando completamente el cuerpo, sino que además produce un deterioro en todo lo que son las relaciones, las funciones mentales, etc. Entonces, es exactamente eso. El estrés es un mecanismo que está hecho para activarse de forma puntual en determinadas situaciones. El ser humano no es que tenga problema con la activación o no es que solamente tenga problema con la activación del mecanismo estrés. El principal problema que tenemos las personas es con la desactivación de ese mecanismo. Por eso hablamos de un estrés crónico. Entonces, la mayor parte del distrés es un estrés crónico. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos todos en medio de un océano bravío. Es decir, negar la realidad es absurdo. Este es un océano bravío. Y aunque vayas en un barco de primer nivel, un barco fabuloso, el barco se va a mover y te vas a marear. Y de vez en cuando el viento pues va a arrancar una vela. En fin, esto lo tenemos que aceptar. Entonces lo que no tiene sentido es pretender avanzar por esta situación como si fuéramos seres absolutamente invulnerables, superhéroes, ¿no? Esta aceptación es muy importante porque si además de la dificultad en sí tenemos que ponernos la máscara para parecer que a nosotros esto no nos afecta, pues esto no nos ayuda. Ahora bien, sabiendo que vamos todos cruzando este mar bravío, hay distintas formas de cruzar ese mar bravío.
Hay gente que va en un barco mejor, y obviamente estoy hablando metafóricamente, y hay gente que va en una chalupilla. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros viajar en el mejor barco posible para que, aunque nos mareemos en la travesía, aunque se nos rompa alguna vela, etcétera, etcétera, podamos llegar felizmente a destino? Pues cuidando las 3 dimensiones que tiene esa embarcación, y en este caso las 3 dimensiones que tiene el ser humano: su cuerpo, su mente y su alma. Cuerpo, pues una de las cosas que tenemos que hacer, porque tiene una importancia extrema, es cuidar la nutrición, porque la nutrición tiene un impacto directo en el funcionamiento del cerebro y en cómo vemos las cosas. En segundo lugar, la práctica del ejercicio físico. Aquí no es ni para ponerse fuerte, ni solo para proteger el corazón. Es que además se sabe que el ejercicio físico es uno de los mejores antídotos que hay contra la ansiedad y la depresión. En tercer lugar, intentar dormir un número razonable de horas, que es entre 7 y 8. El sueño es de las cosas menos valoradas y, sin embargo, más importantes. Dormir bien es más importante que comer, por sorprendente que parezca. Entonces, si nos quedamos viendo dispositivos móviles, consultando ordenadores, más allá de las 10 de la noche, y me quedo un poquito largo porque tendríamos que parar esas cosas como alrededor de las 9:30, en fin, depende un poco de la hora a la que una persona se vaya a la cama, pues esa luz azul está interfiriendo con el proceso del sueño. Entonces, ese nivel físico hay que cuidarlo. Quien no lo cuida, pues está viajando con un barco peor. No porque la persona sea peor, es que no está cuidando una dimensión de ese barco, que es su cuerpo. Lo segundo es el tema mental. ¿Quién en esta situación no se ha planteado cosas que no tenía que haber hecho en el pasado o que sí tenía que haber hecho en el pasado? Tenía que haber ahorrado más, no tenía que haber contratado tanta gente, todas estas cosas. La tendencia que tenemos a veces de autoflagelarnos, de castigarnos porque no hicimos determinada cosa o porque sí la hicimos, en el ser humano es tremendo por su desviación mental. Y luego vivimos en un mundo de enorme incertidumbre. ¿Qué pasa? Pues que tendemos a proyectarnos al futuro. ¿Para qué? Pues sencillamente para preocuparnos. Es decir, sufrimos ya por algo que ya pasó y sufrimos ya por algo que ni siquiera ha pasado. Entonces, a nivel mental, ¿qué es lo más importante? A nivel mental, lo más importante es estar en el aquí y en el ahora, es ejercitar la atención. Es que cada día tiene su afán y mañana ya veremos. Y si tú pones todo lo que eres en todo lo que haces, el mañana será mucho mejor que si en el día de hoy te dejas arrastrar por los lamentos del pasado o por las angustias del futuro. Eso a nivel mental. Y a nivel del alma, yo creo que hoy en día rechazar que hay una dimensión espiritual de la existencia es no vivir en la realidad. Hay una dimensión espiritual de la existencia, que no tiene por qué ser religiosa, no es incompatible con una religión madura, pero tampoco tiene por qué formar parte de una religión. La dimensión anímica es que el ser humano no acaba en sí mismo, trasciende. Es decir, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, están teniendo un impacto en los demás. No solo me están afectando a mí. Y esto es una invitación a cuidar también de los demás, a que no me sea indiferente su dolor, a que no me sea indiferente su angustia, a que no me sea indiferente su desesperanza. Y también es una invitación a agradecer la cantidad de cosas que tenemos. Si yo he dormido en una cama hoy, si he desayunado algo, si tengo agua corriente, agua que pueda beber, si tengo a alguien que me quiera y tengo algo, no tiene que ser mucho, algo de dinero en el banco, estoy en el 8% de la población mundial. ¿Cuándo valoramos esto? Solo valoramos lo que no tenemos. Solo valoramos lo que nos falta. Nuestra falta de gratitud tiene un impacto directo en el funcionamiento del cuerpo, en el funcionamiento de la mente y en cómo trabaja el alma. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas, obviamente no quiere decir que no nos mareemos porque vamos por una travesía, no quiere decir que de vez en cuando no nos rompa una vela, un viento, una ráfaga de viento, claro que no, pero llegaremos a destino. Ahora, si descuidamos el cuerpo, si no hacemos nada de ejercicio, si comemos de todo, nos inflamos de dulces, si dormimos lo que nos da la gana, si además estamos yéndonos al pasado para lamentarnos o al futuro para preocuparnos como tarea fundamental de la mente, si encima estamos solamente centrados en nosotros mismos y estamos además en la queja en lugar de la gratitud, pues francamente es más fácil que ese barco no llegue. ¿Y qué es no llegar? No llegar no implica morirse, no llegar es caer en una ansiedad, en un cuadro de ansiedad crónico, caer en una depresión, etcétera, etcétera. La media que se sabe que hay que dormir, y por supuesto los niños pequeños mucho más, por eso no tiene sentido, ningún sentido, mandarles
infinidad de deberes que tienen a los niños despiertos por la noche y a sus padres ayudándoles no tiene ningún sentido. Lo que la media que tenemos que dormir es entre 7 y 8 horas. Voy a resaltar por qué es tan importante dormir esas horas. El sueño es uno de los procesos más complejos que existen en la biología. Más finos, más delicados y más precisos. ¿Qué ocurre en el sueño? Pues voy a hablar, por ejemplo, lo siguiente. En el sueño se produce la liberación de una hormona que todos hemos oído hablar de él, o casi todos, se llama la melatonina. La melatonina activa genes nocturnos, como el PER1, PER2 y PER3. Estos genes, ¿qué es lo que hacen? Evitan que haya mutaciones, es decir, transformación de células normales en células malignas. Número 1. Número 2. Durante el sueño se libera hormona del crecimiento, GH. Y una persona dirá, oye, pero yo ya soy mayor, ya no tengo que crecer. Es verdad. En los niños, la GH sí contribuye al crecimiento. Por eso, los niños que duermen poco, lo normal es que crezcan poco. Pero es que además la GH en el adulto tiene una función de reparar los tejidos, tiene una función de mejorar la salud de los tejidos. Si no se duerme lo suficiente, la GH no se libera de forma adecuada. El tercer punto tiene que ver con un sistema que hay en el cerebro que se llama sistema linfático, que no es el linfático. El sistema linfático lo que hace es todas esas proteínas anormales, como la beta-amiloide, la proteína tau, que se producen como consecuencia del metabolismo neuronal, se dedican a limpiarlas, Es como si fuera un desagüe, va eliminando pues las porquerías, limpia esos detritus que se han producido en el encéfalo. ¿Qué ocurre cuando no se limpian? Bueno, pues esto está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, etc. Es decir, hablamos de enfermedades muy complejas. Nadie sabe exactamente el origen de ellas. Lo que sí sabemos es que la falta de sueño puede favorecerlo. Y esto no es una broma, porque actualmente tenemos aproximadamente 35 millones de personas en el mundo que sufren una enfermedad de Alzheimer. Pero se calcula que en el año 50, en el 2050, habrá 115 millones de personas con Alzheimer. Estamos hablando de una enfermedad que se desarrolla a lo largo de muchísimos años. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar ese tiempo que dormimos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos la sensación de que, como no somos conscientes, autoconscientes durante ese tiempo, es una pérdida de horas. Y es un gravísimo error. Por eso yo, cuando oigo a alguna persona muy brillante o muy reconocida que dice, si te quitas una hora de sueño tendrás una hora más para triunfar, está diciendo una barbaridad. No es que esté diciendo una tontería, está diciendo una barbaridad. Eso es una barbaridad hoy en día con lo que se conoce sobre los procesos del sueño. No es verdad. Eso no es verdad. Si tú te quitas horas de sueño, crees que te estás acostumbrando, crees que eres más eficaz, pero no es así. Y no solo no es así, sino que además está produciéndose un deterioro muy sutil en tu organismo, del cual ahora no eres consciente, pero que se puede expresar más adelante. Si tú no estás haciendo algo, parece que eres menos importante. Es decir, la gente importante está constantemente ocupada, si no, no sería tan importante. Hablo culturalmente, esto obviamente no es así. A nivel profundo, ¿dónde considero que está la raíz del problema? A nivel profundo, para mí, la raíz del problema está en lo siguiente. Ninguno se siente como si fuera alguien suficientemente valioso cuando trabajamos el campo de la autoestima. Es decir, muy pocas personas, y estos han hecho montones de estudios, muy pocas personas realmente se quieren, porque no se sienten o suficientemente capaces, o suficientemente valiosos, o suficientes. Punto. Entonces, ¿cómo puedes ser suficiente? Haciendo. Yo voy a hacer un montón de cosas para tener un montón de prestigio, un montón de dinero, un montón de estatus y ser alguien importante. ¿Qué ocurre? Pues que esto no es así. O sea, tú ya eres quien tienes que ser y los vacíos del ser no se rellenan con el tener. ¿Cuál es el origen, desde mi punto de vista, de esta enfermedad social? Pues que estamos poniendo todo el peso en el tener y no en el ser. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones el peso en el ser,
tu acción es mucho más eficiente, es más serena, es más tranquila, es más entusiasta, es más confiada y entonces tienes mejores resultados. Lo que pasa es que esto es otro paradigma. La palabra paradigma viene del griego, forma de ver, es decir, nos cuesta entender esto porque es muy contraintuitivo. Y yo que muchas veces en los cursos que da empresas les he hablado de la enorme importancia de pararse para recuperarse. Pero claro, si esto no entendemos la importancia que tiene, imaginemos a alguien que ve a otra persona que se ha parado para recuperarse y dice, ¿qué pasa? ¿Que no tienes bastante trabajo? Pues te voy a mandar más. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente, que es una desviación en nuestra percepción de la realidad y, lógicamente, pues esto genera un enorme sufrimiento. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, no por mucho que parezca, tenemos un problema de prioridades. Tradicionalmente se había considerado que las neuronas, las células cerebrales, dada su increíble complejidad, no se podían reproducir. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Lo que se ha descubierto es que efectivamente las neuronas no se reproducen. Sin embargo, sí se forman nuevas neuronas en el cerebro humano, incluso en el cerebro del adulto. Este descubrimiento, que fue un serendipity, un descubrimiento por casualidad, ha tenido una relevancia enorme, porque nos ha hecho ver que el cerebro tiene una plasticidad, aunque se sea adulto, que ni nos imaginábamos. ¿De dónde salen estas neuronas si no se reproducen las neuronas? Estas neuronas salen de unas células que se llaman células madre stem cells, que están localizadas en las cavidades cerebrales, que se llaman ventrículos, igual que las cavidades del corazón se llaman ventrículos, en el cerebro se llaman ventrículos, en este caso ventrículos cerebrales. Entonces, estas stem cells, estas células madre, empiezan a emigrar y desarrollan la morfología y la fisiología de una neurona. Empiezan a conectarse con otras neuronas, empiezan a formar nuevos circuitos, desarrollan nuevos receptores en su membrana y, como descubrió el genial Cajal, empiezan a producir espinas dendríticas, que él las descubrió, para que otras neuronas conecten con ellas. Esto es la neuroplasticidad. ¿Qué relevancia tiene? La relevancia que tiene es enorme, porque precisamente uno de los centros más activos en neuroplasticidad son los hipocampos, centros que no solamente sirven para consolidar los recuerdos, la memoria, sino que además permiten reinventar a la persona. Y no solamente permiten reinventar a la persona porque permiten que se generen nuevas experiencias de uno mismo, de los demás y de la vida, sino que además es uno de los centros más importantes para inhibir, para bloquear a la amígdala, que es una estructura que cuando se desboca genera muchísimo miedo, genera muchísima ira. Bien. ¿Qué hace el ejercicio físico? Vamos a ver. Hubo una premio Nobel italiana, Rita Levi Montalcini, una mujer que murió con 102 años, que descubrió lo que se llaman las neurotrofinas. Las neurotrofinas son unas sustancias químicas que son precisamente las que hacen que la célula, la stem cell, la célula madre, viaje, la que favorece que se formen nuevas conexiones y nuevos circuitos. Hay distintos tipos de neurotrofinas y una de las más importantes se llama BDNF. El BDNF es esencial si queremos formar nuevos circuitos, si queremos que se formen nuevas neuronas, tener conexiones entre esas neuronas que nos ayuden a estar con mayor serenidad, a tener más confianza, a ser más inteligentes, a aprender más deprisa. Pues bien, una de las formas más potentes de aumentar el BDNF es con el ejercicio físico. El ejercicio físico produce directamente un aumento de los niveles de BDNF en el cerebro, aparte de otros, IGF, etcétera, distintos, pero el BDNF digamos que es de los más llamativos. Por eso, cuando hablamos del ejercicio físico, no solo estamos hablando de la salud general del organismo, sobre todo la salud de nuestro aparato cardiovascular y por supuesto nuestro sistema inmune, estamos hablando de la salud del cerebro. Porque el BDNF es un factor, es una neurotrofina, que favorece que nuestro cerebro sea un cerebro más eficiente. Por eso me parece que esta es una razón de suficiente peso como para que por lo menos nos demos cada día una buena caminata por la calle, andando un poquito deprisa. Cuando yo hago ejercicio físico, aparte de
liberar, de que se liberen en el cerebro esas neurotrofinas, se liberan otras sustancias, en este caso hormonas, neurotransmisores, etc. Y el ejercicio físico tiene dos implicaciones en el funcionamiento del cerebro. En primer lugar, es capaz de inhibir los núcleos amigdalinos, que si recordamos en nuestra conversación, los núcleos amigdalinos tienen una importancia extrema en los estados de miedo y en los estados de ira. Es decir, el ejercicio físico, de alguna manera, reduce la actividad, la activación de esos núcleos que, de alguna manera, desencadenan estas emociones tóxicas, como puede ser la ira, como puede ser el resentimiento, como puede ser el miedo, cuando se sostiene en el tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, tanto en la ansiedad como en la depresión, se ha demostrado que hay inflamación en el cerebro, hay inflamación. Bueno, pues el ejercicio físico lo que hace es reducir esa inflamación cerebral. Si reduces la inflamación cerebral, reduces, por supuesto, los niveles de ansiedad y de depresión. Por eso, en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, una de las cosas más importantes y que hay que incorporar es el ejercicio físico. Para mí, el buen vivir es alinearte con tu propósito, es decir, con aquello que da un profundo sentido a tu vida, cuando encuentras un verdadero para qué, no un por qué, sino un para qué. Entonces, cuando tú encuentras un para qué, pues te levantas con mucha más ilusión, con más serenidad, con más confianza, con más entusiasmo, ¿no? Cuando no encuentras un para qué, pues es más fácil que te dejes llevar por las circunstancias, que te dejes llevar
bueno, pues por las opiniones, por las críticas, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que sí, no digo que sea fácil encontrar el propósito, sé que no lo es por propia experiencia. Creo que cuando nosotros verdaderamente empezamos a cambiar la pregunta y en lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí?, nos preguntamos ¿para qué me pasa esto a mí?, entonces descubriremos que hay un para qué en las cosas. Pues a lo mejor para que sea más valiente, para que sea más compasivo, para que sepa perdonar, para que sea más humilde, para que sea más alegre, para que sea más entusiasta, para que sea más pacífico, para que sea más paciente, para que sea más comprometido. Es decir, y ese para qué es lo que empieza a, de alguna manera, cambiar la percepción que tenemos de las cosas. Empieza a cambiar cómo me percibo a mí mismo, cómo percibo a los demás y cómo percibo al mundo.